Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en Tiempo de Mujeres en una edición más. Me acompaña, como cada semana, una gran amiga, doctora Gina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, ya casi noches al aire. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos una invitada muy especial, así es que quédese aquí con nosotras. Aquí está con nosotros la maestra Georgina Rosado y hemos decidido en este programa dividirnos la reseña Sí, porque es muy larga. porque es muy larga. Ella es una mujer, yo tuve la oportunidad de conocerla de inicio en lo que resalta su gran trayectoria en la academia, un ícono en la academia, y posterior en el servicio civil, perdón, en el servicio público. Ella fue directora del Instituto de Equidad y Género del Estado de Yucatán y ahí igual una gran maestra. Muchas gracias, maestra, por esas pláticas. Y Bueno, además incursionó en el ámbito político y no solamente así como militante y organizando eventos y acompañando candidatos, no, como candidata, una vez fue candidata a la presidencia municipal, o sea, nada más y nada menos. Estamos hablando de una mujer multifacética, yo la conozco hace muchos años y ella, a diferencia de otras mujeres destacadas de Yucatán, ha estado en todos estos ámbitos, Alaine. Ha sido una mujer que tiene una trayectoria académica, además de tener una vida familiar como mamá, etcétera. Es una académica que llegó a grandes puestos en la Universidad Autónoma de Yucatán, en la política, después como funcionaria pública. Ahora está jubilada, pero también ha participado en asociaciones civiles y además es escritora. O sea, de esa gente que tú dices, ay, la odio. cuando te preguntan, ¿qué hace la maestra Georgina? Y cada quien contesta algo distinto, Algo pero distinto. todo cierto. Y pues es un honor que nos acompañe, Gracias, que esté aquí para gracias, platicar Georgina. con nosotros en Tiempo de Mujeres y sobre todo en esta parte donde queremos visibilizar los grandes retos, las grandes historias. Y hablando de grandes historias, maestra, ¿quién es Georgina Rosado? ¿Cómo llega? ¿Cuál la apasiona más de todos estos roles? Cuéntenos un poco. Bueno, Georgina Rosado era de niña una niña traviesa, el patito feo de la casa, porque siempre fui, pues rompía barreras, brincaba muros, me escapaba de la escuela, pero era hija de una maestra de ciencias sociales que daba historia, civismo, literatura, y eso me marcó, porque siempre las ciencias sociales fueron pues mi pasión desde muy niña. Y por otro lado, siendo una maestra bastante liberal para su época, de alguna manera crecí en un entorno que si no podríamos llamar abiertamente feminista, como hoy entendemos el feminismo, sí era un ambiente de mucha apertura en cuanto a lo que significaba ser mujer. No en todos los aspectos, ¿no? Porque era un poco eso de que tenías que ser buena en todo, pero que incluía lo profesional y lo académico, que no debía de descuidarse en los otros ámbitos, esta generación que nos abrió las posibilidades a mi generación, que fue la de mi madre y que me marcó mucho. Y por otro lado, un padre que fue de las juventudes comunistas y que en ese sentido amaba la libertad y la justicia. Entonces yo creo que soy producto de un poco de este ambiente familiar en el que crecí y que me llevó a incursionar, pues sí, en las ciencias sociales, siempre quise las ciencias sociales, de hecho quería ser periodista, pero de estas de que cubren la guerra, o sea, un poco de aventura, siempre me incliné un poco a estas emociones, ¿no? Fuertes y que la realidad me situó que no y terminé en una carrera que me fascina, que es la antropología, ¿no? Y todo son las ciencias sociales, pero que también me llevó a la actividad política. Desde muy joven estuve involucrada en las actividades políticas, tanto del ámbito feminista como política de izquierda, ¿no? Que siempre me he considerado una mujer de izquierda, y en ese sentido siempre estuve con un pie en la academia y un pie en la actividad pública política. No, hoy yo sí, entre antropólogas, cada quien que platiquen, yo aquí estoy de referee. Mira, en realidad Georgina estudió una licenciatura en antropología y después una maestría y fue de las primeras mujeres de nuestra época cuando a partir de la incorporación de los investigadores y profesores a nivel nacional al Sistema Nacional de Investigadores, una homologación de todo el sistema de investigación en el país. Fue una de las primeras mujeres, esas generaciones donde todavía
no había becas CONACYT ni ningún tipo de apoyos. Y ella fue de las pocas mujeres, y lo digo porque pues yo tardé en tomar la decisión un poco más tarde que ella, de salir de Mérida, irse a otro estado, hacer un posgrado y con ello incursionar académicamente en la universidad. ¿Estudiaste una maestría, Georgina? Así es, en el Colegio de Michoacán, y ahí me incorporé en los años 80 a los estudios de género, cuando pues eran prácticamente desconocidos en Europa, en algunos lugares ya se trabajaba con esta perspectiva, pero en México todavía eran muy pocas las personas que trabajaban con la perspectiva de género. Gracias a mi maestría en el Colegio de Michoacán y a la que fue mi asesora, Patricia Arias, se llama, que me incorporó a la perspectiva de género, es que yo ya me sentía feminista, pero la incorporación en la academia a los estudios de género, pues fue desde eso, desde mi maestría en los principios de los años 80, que marcó también mi trayectoria, ¿no? Mi quehacer a Sí, futuro. y no solamente el tuyo, yo recuerdo, para quienes la conocen, quienes la conocemos, Georgina, Alaine, algunos ya trabajábamos también los temas de Sí. género al mismo tiempo, pero cuando regresó Georgina de ese posgrado, ella incorpora en la Universidad Autónoma de Yucatán precisamente la perspectiva de género. O sea, si alguien trajo a Yucatán la perspectiva de género en términos teóricos fue Georgina Rosado. Y ella nos involucra a un cuerpo, a un grupo de investigadores que finalmente marcó todo fuimos un grupo pionero, Así es. pero la gran influencia teórica fue de Georgina Rosado, quien después estudió también un doctorado, no concluido, pero estuviste en un doctorado. Sí, estudié un doctorado en la UNAM, me da pena decirlo, nunca presenté el examen de inglés porque la tesis sí, y por eso no lo menciono, pero fue un doctorado que también me enriqueció mucho en la UNAM. Y efectivamente, Gina también trabajaba estos temas, estudiaba a las mujeres campesinas de la Guayín, y en ese sentido, pues hubo una afinidad, pues inmediata, y eso nos hizo generar un grupo de trabajo y de investigación, que hoy puedo asegurar que ese grupo en el que estuvimos Gina, yo, Wilber Pinto, Landy Santana, es el primer grupo en el sureste, por mucho, de haber aplicado la perspectiva de género en la academia. Tiempo después la Universidad de Campeche, tiempo después otras universidades, pero el primer grupo en la península que realizó estudios con la perspectiva de género sobre los temas de las mujeres, puedo asegurar que fue ese que conformamos Gina, yo, Wilber, Landy, fundamentalmente. Maestra, en varios programas, la doctora Gina ha comentado el gran reto que fue para ella el ser una mujer dedicada a la academia, a los posgrados, en profesionalizarse a la par de la vida familiar y los grandes retos que implicaba para la época. Sigue implicando, pero ustedes fueron pioneras en abrir ese camino y luchando en estas dos concepciones, ¿no? En los estándares y lo que pedía la sociedad en ese momento y las mujeres abriendo brecha en la academia. En su caso, ¿cómo ha sido esa historia y esa Uy, combinación de roles? mira, te puedo decir que ahorita por fin tengo una etapa tranquila en mi vida personal, pero no lo fue por casi todo el tiempo, porque además yo tuve la osadía de que junto con la academia y el trabajo académico, yo me metí en la militancia. Yo fui presidenta del PRD en Mérida, fui candidata 2 veces. Y por supuesto, el patriarcado te lo cobra, y te lo cobra a nivel personal, no así en abstracto, ¿sí me explico? En ese sentido fue muy difícil para mí, o sea, tuve que llevar un divorcio, fui madre soltera, crecer a mi hija sola, porque en esos momentos, pues, éramos pocas las que en la academia veíamos, éramos feministas, pero en la política éramos aún menos, Menos. y el ambiente era muy hostil. Y las parejas, no voy a decir los nombres, pero las que fueron mis parejas, les era muy difícil aceptar una mujer que no solamente era feminista en la academia, sino que además iba a mítines, iba a México a reuniones, que estaba en campañas. Y esto, por supuesto, fue muy difícil, y puedo decirlo que tuvo un costo personal muy alto, que logré sobrellevar finalmente con los años y con el tiempo, pero que sí implicó una dificultad porque tenía que dividirme como mamá, como
ama de casa, como política, como académica, y esto en algún momento sí llegó a colapsar mi vida, si le podemos llamar de ese modo. Sí, Claro. son los costos de las dobles, triples y cuádruples jornadas, pero no contenta con esto, Le Georgina metió un Rosado rol más. le metió un granito más de tensión a su vida y pues, maestra, platícanos cómo saltaste de la academia después a la política, combinada al mismo tiempo la maternidad y además se avienta la cereza del pastel que es ser funcionaria pública, ni nada más ni nada menos que pues del Instituto para la Equidad de Género en ese Porque ya momento. lo dijo, por las emociones fuertes. Esa O es la sea, aventura, sí, ¿no? pero además se va, sí, pero entonces se va de la izquierda y entonces se pasa al proyecto Gobierno. institucional de poder de ese momento que era el PRI, y estos son ajustes también ideológicos y organizacionales y profesionales que uno tiene que hacer. ¿Cómo te fue con este cambio? Ay, siempre he pensado escribir un libro sobre eso porque efectivamente yo siempre he sido una mujer de izquierda, además puedo decir que hasta radical, y uno diría que cómo acabó de funcionaria, ¿no? En ese ¿Qué tan periodo. mala soy? Se la comió el sistema. Me la comió el sistema. Mira, y eso nos daría hasta el día siguiente. No, esta es la introducción, luego Claro, iríamos capítulo sí. por capítulo. Pero mira, fue un aprendizaje de vida porque lo voy a decir dentro del PRD y cuando era presidente del partido Andrés Manuel López Obrador, descubrí que dentro de la izquierda estaba llena de incongruencias, que se reproducían las prácticas por las cuales yo me metí a la política para luchar, que el mundo no era tan sencillo como pensaba, buenos, malos, izquierda, derecha. Y fue a partir de una serie de inconformidades dentro de mi mismo partido, ¿sí? O sea, yo no traicioné a mi partido, yo puedo decir, y si algún día me dan un programa entero, lo cuento, que la izquierda me traicionó a mí, porque dentro de la izquierda se reproducía el machismo, se reproducía el patriarcado, se reproducían los sistemas corporativos, los sistemas clientelares, la corrupción, todo como actualmente está pasando en el actual gobierno. Entonces, siendo yo una mujer tan idealista que venía de una maestra muy ética y de un padre de las juventudes comunistas, obviamente para mí esto fue un shock terrible, o sea, descubrir esto, ¿no? Yo había idealizado mucho lo que era la izquierda. Cuando mi papá me dijo la política es sucia, yo grité, aporreé la mesa y dije, no, la del PRI oficial, los de la izquierda somos diferentes. Entonces, descubrir que dentro de la izquierda pasaban una serie de cosas que no me daría el día, la noche para No contarles. sabes el libro. De verdad merece un libro que después me vaya yo a vivir a Tanzania, porque no tendría otro remedio. Y eso me llevó a ver las cosas de otra manera, de tal manera que cuando me llama Ivonne Ortega Pacheco, me invita a participar en su gobierno y yo le digo, amiga, porque así la consideraba, amiga, sí, pero a tu partido no, a tu partido no me voy a afiliar. Ok, no hay problema, ¿no? Yo te quiero decir una cosa que algo que le respeto mucho a Ivonne es que aceptó mi no militancia. Nunca me presionó, no, con ella no, ¿no? O sea, y me dio mucha libertad, porque si no, yo no, por mi carácter, por mi personalidad, yo le hubiera renunciado a los 6 meses, si no es que 6 antes. minutos. A los 6 minutos. Conociendo a Georgina, se tardó. Y yo le dije, amiga, ok, te lo acepto, pero de la única que voy a recibir órdenes es de ti, si no te renuncio. Fíjate nada más, o sea, se enfrenta también al poder dentro de una ideología diferente, pero si se dan cuenta, pocas mujeres, esa es ¿desde cuándo queríamos invitar a Georgina? Pocas mujeres finalmente pueden cubrir todos estos ámbitos, pero nos falta el de Georgina Rosado, la escritora, pero quédense con nosotras un momento, volvemos al aire aquí en Tiempo de Mujeres. Regresamos con todas y todos ustedes aquí en Tiempo de Mujeres y en el bloque anterior nos platicaba la invitada de esta semana, la maestra Georgina Rosado, sobre los grandes retos en esta multifacética vida que ha tenido y resaltando los puntos que me ha tocado conocer la parte en este espacio más de cerca, es
el gran trabajo, la lucha por incorporar la perspectiva de género dentro de la academia aquí, dentro de la sociedad civil, dentro de la política, y cómo hoy podemos ver lo que ella nos platicaba en este ámbito político, cómo está más marcado, ¿no? Cada uno de estos puntos de poder decepcionarnos más del sistema político, porque lo que comentaba en el caso de su partido en ese momento, hoy lo vemos que pasa de manera mucho más pública en todos los partidos, en todos los ámbitos, y es cuando ya estamos más allá de los temas de colores, ya vamos con nuestras propias ideologías, nuestros propios ideales, por un tema más de personas, y hoy el tema de género, que también viene a marcar la agenda política. Entonces, ¿cómo los temas que han marcado su vida maestra hoy son la agenda pública, son la agenda política? Y hablando de esa agenda, vemos una gran variedad de feminismos, vemos un gran, ahora sí, un abanico ¿cómo le podemos llamar, doctora? Sí, de nuevas manifestaciones de la lucha de las mujeres a favor de sus derechos, y pues entre ellas encontramos este feminismo juvenil, digamos, la nueva generación de feministas que han venido a posicionarse con una nueva dinámica de exposición hacia la sociedad, donde, Georgina, tú bien lo sabes, a pesar de que fuimos una generación de la ruptura, éramos las jóvenes del movimiento del 68, éramos las niñas, pero nuestras maestras estuvieron en el movimiento del 68, de ahí viene la influencia de nuestra formación académica, además de la formación familiar de Georgina y la izquierda y lo que nos comentaba, pero las jóvenes de ahora, siento que, Georgina, yo las veo como con otra dinámica, sin el reconocimiento del pasado, de las rupturas anteriores, y como que tampoco hay una identificación entre las generaciones, Hasta cierta lucha, ¿no? hasta cierta Realmente. incomodidad. No sé cómo lo veas, a veces es un poco incómodo y es difícil decirlo porque pues los colectivos finalmente tenemos que respetarnos, pero ¿cómo ves a las jóvenes en este feminismo, pues joven, el juvenil? Claro. Bueno, en realidad siempre han existido feminismos y no un feminismo. Y estos feminismos se han enfrentado y eso es histórico. Bueno, sí. Pues sí, en el primer congreso feminista en Yucatán se agarraron de los Sí. chongos, que muchas veces ya no lo queremos recordar porque es incómodo, ¿sí? Pero en realidad siempre ha habido enfrentamientos en las interpretaciones del feminismo porque no está desvinculado de otras ideologías. Hay un feminismo que se vincula más hacia la izquierda, hacia las teorías marxistas, todas estas corrientes que dan, y otros tipos de feminismos, y toda la vida han tenido encuentros y desencuentros. ¿Qué es lo que preocupa o nos puede asustar de las generaciones actuales? Mira, pasa como cuando los jóvenes quieren desconocer a sus papás o mamás para obtener su propia identidad, ¿no? Entonces yo me distancio lo más que pueda de mis padres para que buscar mi propio ritmo, mi propia identidad. Entonces hay una etapa donde te desconoce, ¿no? Yo siento que pasa esto con las nuevas generaciones, ¿no? No quiero recordar lo que pasó antes porque es mi generación la que está construyendo, la que está inventando el mundo, la que está transformando y rompiendo esquemas, ¿no? Esto le veo dos problemas, ¿no? Uno, que se rompe el diálogo entre feminismos y entre generaciones. Y cuando se rompe el diálogo, se debilita el movimiento. Se puede fortalecer una fracción, pero se debilita el movimiento, porque no hay nada que enriqueza más que el diálogo entre generaciones y entre tipos de feminismos. Hay un dicho antiguo de los años 60 que era marchar separadas pero golpear juntas, que significa, bueno, vamos a respetar nuestras diferencias, pero tener acciones conjuntas. Y también me preocupa mucho esta idea de como las feministas académicas versus las activistas prácticas. Y se les olvida que el feminismo y los movimientos feministas se han alimentado de la teoría feminista y claro, viceversa. Y que no debe haber un rompimiento. Parte de este rompimiento lo veo con el desconocimiento y el que no se entienda para ciertos grupos jóvenes qué es la perspectiva de género. No la entienden, creen que la entienden, pero no la entienden. Por ejemplo, el decir que ser mujer o ser hombre, o lo femenino o lo masculino o la identidad es una construcción,
se ha dado a entender de que si es una construcción, entonces lo deconstruyo mañana, ¿sí? O lo construyo como yo quiera. Esto habla de una gran ignorancia de cómo se dan los procesos psicosociales, personales y colectivos. Porque si bien ser mujer, ser hombre, o tu orientación sexual se construye, no significa que se construya de manera voluntarista. Porque entonces tienen razón los de la teoría de la conversión, Claro, te deconstruyes y ajá, te normalizas. entonces, ¿sabes qué? Si eres homosexual, te voy a dar un taller y tú vas a decidir ya no serlo. Cuando, si bien es un constructo que se da en los primeros años de vida y que está en los niveles más profundos de la conciencia. Por eso el psicoanálisis es importante y las teorías psicológicas, porque el que sea una construcción no significa que de manera voluntaria yo la puedo transformar en el momento que yo quiera. Estos géneros fluidos o que en la mañana me siento mujer, al mediodía hombre y en la noche a lo mejor un animal, ¿sí? Porque hay gente que dice, no, yo soy gato, lo he oído, ¿sí? Es una gran confusión de cómo se construyen las identidades a nivel de los procesos psicosociales internos, ¿sí? Porque, y además no entender que es un sistema patriarcal, y tanto a nivel individual como social. Es parte, precisamente este rompimiento de yo soy activista, no necesito de la academia, ha llevado a estas confusiones, a pensar que cualquier cosa es una identidad. Yo he oído, yo soy, a mí me gustan no los... binaria, diversa. O me gustan los intelectuales, ya soy demi, no sé qué. Me gustan los de No, lentes. sapisexual. O sea, Sapisexual y demisexual. esas, perdóneme si me van a odiar, son tonterías. ¿Por qué? Porque, claro, uno tiene sus gustos, sus expresiones. Hay lo que se llama la expresión de género o la expresión sexual. A mí me gustan morenos, El a mí me gustan erotismo. llenitos, a mí me gustan como los quieras. Eso no es una identidad. Las identidades se construyen en los primeros 3 a 5 años de vida. Son los aspectos duros de nuestra psiquis, las más difíciles de transformar. ¿Sí? Eso es una identidad. Lo otro son gustos, son expresiones Son muy válidas. sexualidades. Sexualidades, Y que al claro. final puede haber igual una serie de combinaciones entre ellas, En las ¿no? prácticas sexuales, Claro, sí, sin puedo que tengan que llegar a una identificarme como identidad. tal, pero tener esta orientación sexual y a su vez también estos gustos o esta manera de Claro, esa expresarme. es una manera, son expresiones y qué bueno, vivimos una etapa, y eso sí se lo agradezco a las nuevas generaciones, de mucha libertad. Yo me puedo expresar de maneras diversas que mis abuelitas jamás lo hubieran imaginado. Adelante, eso me gusta, Sí. pero no le llames identidad. Y tampoco creas que es algo arbitrario y que ya. Lo que pasa también, y hay parte de mucho de la falta de conocimiento, es que desde los años 20 y 30, imagínate, de los años 30, ya se sabía a través de las investigaciones de la sexualidad que la gran mayoría somos bisexuales, el 70%, según los estudios. ¿Por qué quiero decir eso? Que como hay partes de tu orientación que reprimes, en un momento dado, ante un ambiente favorable que te permite expresarte, de repente ya no reprimes tu Reprimirías. gusto por las mujeres o por los hombres. Agarras confianza. Claro, agarras confianza. Y eso, no, es que cambié mi orientación, es que cambié mi identidad. No, siempre fuiste bisexual. Lo que pasa es que los sistemas coercitivos de la Binarios. sociedad te llevaron a reprimirlo y a no expresarlo, y en un contexto y en una circunstancia, entonces te liberaste. Y sobre todo que la Sí. bisexualidad es dentro de los mismos colectivos y es concebida como, es un indeciso, ¿no? No. No que ha venido con esa marca, entonces te obligan a irte por la derecha, por la izquierda, y hoy, como usted dice, es maravillosa la libertad de poder decir, bueno, estoy aquí, estoy allá, pero ¿hasta dónde en el casillero adecuado, Pero ¿no? ¿De qué ese estamos es- haciendo? Pero esa es una cosa en términos de identidad y de sexualidad, eso pues está en construcción y tienen toda la libertad de asumirse, etcétera. Pero esto nos ha llevado a un nuevo feminismo, ese que a veces entendemos, a veces no, nosotras las baby boomers. Primero, de que no hay claridad por esta parte de las jóvenes y ellas tienen la crítica hacia las mayores de que, como bien decía Marta Lamas en su penúltimo libro,
sobre el poder, donde señala que la lucha por el feminismo tiene que llevarnos a una negociación con el poder. Es mejor negociar con el poder para lograr a través de estrategias que llevar un movimiento radical de romper, quemar y pintar, sin llegar a los consensos con los poderes. ¿Cómo ves esto, Georgina? Pues son las famosas antisistémicas, ¿no? Si yo no creo en el sistema, pues no negocio con el sistema y con ninguno de sus niveles, ¿no? El problema es que vivimos en un sistema, a lo mejor dentro de 3000 años ya no, Ujú. y llegamos a la utopía de la anarquía, donde no hay Estado, ¿no? Donde la sociedad es totalmente horizontal. Ojalá. No creo poderlo ver, ¿verdad? No sé si mis nietos, ni lo creo también. Ojalá algún día llegue la humanidad. Pero tú no puedes trabajar a partir de un voluntarismo de lo que quieres que sea la sociedad. Yo quiero que la sociedad no esté estructurada verticalmente, no exista un sistema, no exista un Estado, no existan poderes. Ajá, cuando lo logres me cuentas. Me va a encantar, ¿eh? Yo me encanto, me apunto. Ahora, no me hagas creer que hoy no existe y que no tienes que actuar en congruencia de lo que existe, no de lo que quisieras que fuera. Y en ese sentido, claro, nuestra utopía nos sirve, sí nos sirve, como siempre sirven las utopías para ir hacia dónde vamos a ir, pero sin confundir la utopía con la realidad. Hoy hay un Estado con el que tienes que negociar una agenda, que tienes que negociar que sea un Estado que no sea autoritario, que no sea fascista, que no descalifique el feminismo como actualmente ocurre, que Exacto, no reduzca el presupuesto a las políticas exacto. públicas hacia las mujeres, que no diga tonterías en sus mañaneras sobre lo que es el feminismo. Sí, efectivamente, Efectivamente. uno tiene que luchar contra ese Estado. Pero luchar contra ese Estado es presentando una alternativa y una agenda. Si yo tomo el Zócalo, pinto, y no, los monumentos no son primero que las mujeres, nada más que no soluciona tampoco nada pintarlo. Si yo hago todo esto y no tengo una agenda para negociar y no tengo una estrategia para negociar, entonces me sirve de catarsis, nada más. Y bueno, y después de eso, ¿qué? Entonces, insisto, con las antisistémicas, yo quisiera en un futuro que no existiera un sistema. Hoy vivimos en un sistema. De hecho, en tal caso, ¿cuál es la estrategia? ¿Mm? Así Hace un es. momento, maestra, comentaba usted sobre la preocupación de lo que se ha visualizado como la pérdida del diálogo, ¿no? De este Diálogo. diálogo intergeneracional y entre las diversas corrientes de los feminismos, ¿no? Yo creo sinceramente y se ha comprobado que cuando cada quien tiene su espacio y las luchas son paralelas y los avances son paralelos, quienes traen a lo mejor más definido el tema de estrategia, el tema de política pública, el tema de la academia, están en su área. Eso no te excluye de opinar ni de ser parte, como es el caso de su vida en las otras áreas, porque muchas veces eso pasa. Las académicas que están en la academia, las funcionarias, pues permíteme, ¿no? Vamos compenetrando, vamos compartiendo, vamos Escuchándonos. aprendiendo, lo más importante, y también a las que les toca estar en la calle, también romper por lo que han vivido, por lo que han sentido, pero siempre con los esfuerzos paralelos e interrelacionados, ¿no? Y ahí es donde entra el Interrelacionados. diálogo. Ahí es donde entra, ¿tú Sí, qué estás porque haciendo? ¿Cómo te ayudo a ti? Fíjate que, oye, yo tengo toda la información, tengo la voz, pero no me dejan gritarla, ¿no? Pues ahorita te ayudo, te subo y gritas. y pintas, y ahí sí, yo, la única diferencia con lo que dice Georgina, me gustaría señalarlo, es que este posicionamiento radical de las jóvenes respecto a la iconoclasia, como se le llama esta manifestación de pintas o quemas en la ciudad, finalmente ha posicionado la lucha feminista visiblemente en toda la sociedad. Molesta, pero se visibiliza. En ese sentido, yo creo que ha aportado, y lo más importante, genera una conciencia en las nuevas generaciones, cosa que no habíamos podido lograr anteriormente. Pero ahorita me contestas, porque ya Ahorita vi que no. regresamos, porque nos estamos pasando. Regresamos en un momento más al siguiente bloque en esta charla con la maestra Georgina Rosado. Esto es Tiempo de Tiempo de Mujeres. mujeres.
Estamos de vuelta aquí en Tiempo de Mujeres con una presencia muy particular, es la maestra Georgina Rosado Rosado, académica de la Universidad Autónoma de Yucatán, ya jubilada, pionera en los estudios de género. Y bueno, ella ha estado en la política, en la academia, también es escritora. Ahorita le vamos a preguntar sobre su último libro, sobre María Huicap, pero hace un momento en el corte anterior hablábamos de los feminismos juveniles y yo decía que pues estoy de acuerdo en que se manifiesten las jóvenes incluso con las pintas en los monumentos, y se me quedó viendo muy feo. Y como la conozco y es muy transparente en sus expresiones, a ver, Georgina, dime por qué. Mira, yo quiero que tiremos el monumento a los Montejo. No lo pintemos, lo destruyamos. O sea, emperraban mujeres, eran unos genocidas. ¿Cómo es posible que esté allá ese monumento? Ahora, no puedes tratar igual el monumento de un que representa el patriarcado, y el patriarcado en la forma más violenta, o como decíamos en el corte de González de Guerrero, donde la mujer está hincada viéndolo, ¿no? O sea, el gran héroe, al monumento de Carrillo Puerto. Sí, que fue un feminista que impulsó y apoyó la lucha de las mujeres. En tal caso, si lo vas a pintar, expresa en esas pintas lo que significa ese monumento y no lo trates igual, porque estoy segura que muchas, no estoy segura porque Seguro. lo sé, que muchas que pintaron el monumento de Carrillo Puerto no sabían que era el monumento de Carrillo Puerto. Entonces se trata de destruir monumentos que representan el sistema patriarcal. ¿Sí? Y en ese sentido, esto lo que pasa es que ni siquiera sabían qué monumento estaban pintando, y tan prueba hay que las autoridades a los 15 días ya habían limpiado el de los Montejo, que yo destruiría, pero aunque me metieran en la cárcel, y no han limpiado el de Carrillo Puerto, porque si bien quizás para alguna generación le ha servido sensibilizarse las pintas y ver a mujeres encapuchadas con su flete en México en algún monumento histórico, también ha llevado a que otras tengan miedo de salir a las marchas, porque lo triste es que dejamos de tener miedo hasta cierto punto a los hombres, a los patriarcas, nos animamos a salir, nos crecieron alas y ahora nos tenemos miedo entre nosotras. Y no me digan que no, porque yo sé de personas que sí tienen miedo ante actitudes violentas, incluso agresivas. Me acuerdo en una vez que yo salí un 8 de marzo, lo voy a decir, y quise tomar una foto, y cuando estaba dando la vuelta a la Vaticada me hice un ladito con mi cámara dentro de lo que es el camellón, y una de la batucada por poco, solo porque Te moviste. me volví rápido, me dice atrás, atrás con esa cosa, ¿no? Entonces, cuidado, porque eso se llama patriarcado. Y el que lo hagan mujeres no deja de llamarse patriarcado. Las guerras y las formas violentas están ligadas a sistemas patriarcales que han sido, según los estudios, por eso es tan importante la academia, en los periodos de guerra es cuando las mujeres más hemos perdido el poder, porque la violencia parte de ese usufructo del poder masculino. Entonces, una mujer que reproduce formas violentas es patriarcado, sea mujer o no sea mujer. Entonces se trata de destruir el patriarcado, no lo reproduzcamos. Yo llamo al diálogo, al entendimiento, a escucharnos, y no todo lo femenino es malo. Lo construido históricamente como femenino, hay que rescatar lo que hemos hecho las mujeres femeninas a través de la historia también, y no solamente es romper, también es rescatar lo bueno y lo que habría que rescatar de lo que ha sido la mujer históricamente. Pues bueno, si les quedó alguna duda, coméntenlo aquí en la plataforma. Ya nuestro colaborador, aquí estamos con Sergio Reyes. Sergio, muchas gracias por el apoyo en los controles, siempre aquí con nosotras, escuchando todo lo que se dice en Tiempo de Mujeres. Nada más abre los ojos así como, ¿van a volver a invitar a la maestra Rosado? Para que yo no venga. No, en realidad, como se pueden dar cuenta, estamos hablando, Alaine, pues hemos tenido muchas invitadas, y como la diversidad de
opiniones, pues obviamente enriquece nuestro entendimiento de lo que está sucediendo. Y todas las visiones finalmente tienen su punto de vista, Claro. que es muy importante para la construcción del futuro. Pero, Alain, estamos en la tercera parte de nuestra invitada del día de hoy. Ya nos están haciendo el tiempo. Ya nos hace Todavía, del tiempo. todavía. Así es que, pues te queríamos preguntar, Georgina, este papel como escritora, así para que no te nos vayas sin que nos hables de esta última faceta en la que se encuentra, yo que la conozco, se encuentra en una situación de paz interior que me da una envidia, su jubilación y esta etapa Solo con de un ser pequeño escritora. paréntesis con ¿Cuál? respecto al monumento a los Ah, Montejo. sí. Eso fue un pequeño break de esta parte zen Bueno, luego de nos la dices maestra. cuáles sí se pintan y cuáles no, y etcétera. No, pero hace poco escribió un libro junto con Carlos Chablé sobre María Huicap, que es un personaje maya fundamental en esta búsqueda del reconocimiento del ser mujer desde el pasado, donde nos encontramos con viejas y tradicionales prácticas, pero a la vez con manifestaciones de lo mismo, ¿no? En términos de conciencia, de participación de las mujeres mayas de antes, las mujeres mayas de hoy. ¿Qué nos puedes contar, no solamente de este libro, sino de la historia de María Huicap? Porque Georgina es pionera también en este tema. Desde hace más de 15, cerca de 20 años, escribió los primeros textos acerca de este personaje tan importante y tan pues valioso en la historia de nuestra región, que pues Georgina, rescátanos un poco esta historia de María Huicap. Mira, María Huicap rompe todos los esquemas, tanto de lo que consideramos como ser mujer maya, porque era una mujer guerrera que dirigía ejércitos, que azotaba a quien no cumplía sus órdenes, pero que a su vez tenía una gran autoridad espiritual, era interlocutora de la Santísima y dirigió a los Khrushchev, la guerra llamada de castas de 1847. A partir de 1861, ella se vuelve la reina sacerdotisa, santa patrona, pero es un caso muy emblemático porque la historia la ha ignorado, como a muchas historias, muchas mujeres. La invisibilizaron o la pusieron en un papel pues menor, como muchas mujeres. No es la única, pero es un caso pues ejemplo de esta invisibilidad, de esta violencia simbólica. Y hacer la investigación con Landy Santana en su primera etapa implicó un montón de retos, porque aún dentro de la academia había esto de que no, seguramente como es feminista, está exaltando de más la figura. Entonces eso nos llevó a buscar con mucho rigor toda la información, informes, en documentos, cartas, precisamente porque había esta recelo de cuál era realmente nuestra intención, si era este feminismo que nos llevaba a sobrevalorarla. Entonces, llenamos muchísimos documentos, pero los libros históricos generalmente quedan en la academia y pues actualmente con mi esposo Carlos Chablé, que es maya y que ha vivido prácticamente toda su vida en el corazón del mundo maya, pues ya me animé a que hiciéramos un texto literario que haya tenido una repercusión muy grande, porque hoy están en letras doradas el nombre de María Huicap, y se han formado muchísimos colectivos, que también ha implicado enfrentarme desde gente que decía, no es cierto, lo estás inventando, es un mito, o sí existió, era la que limpiaba la iglesia y prendía las velas, pero también, y lo voy a decir hoy, especialmente como primicia, porque no lo he dicho en ninguna entrevista, ha dicho, bueno, sí, está bien, pero no fue Georgina. No fue Georgina, y lo han dicho hombres y mujeres, porque entonces empieza la competencia. Primero, negar a María. Y bueno, ni modo, lo tengo que hacer. La maternidad de María en los libros. Ajá. Hoy la maternidad de María, todo mundo conocía a María, jugaba chácaras con María, ya sabía de ella y soñaba con ella, es más, se les aparecía. Ahí sí nos consta el trabajo de Georgina y Landy Santana con María Huicap, tiene alrededor de 20 años, sí. Está publicado por la Universidad Autónoma de Yucatán, así es que esas paternidades y maternidades modernas sobre María Huicap definitivamente no lo son. Claro,
Georgina, ¿cómo cerramos con este personaje de María Wicap? Pues mira, sí, me atreví a decir esto, nunca lo digo, porque llevo el tema a lo personal, de que no solamente yo trabajo posicionar el tema y a una mujer, sino me dio trabajo posicionarte, pues sí, que yo era la investigadora sobre María Wicap y ya surgieron colectivos, obras de teatro, todo, ¿no? Pero nadie reconoce el trabajo previo. Este es parte de lo que decimos del patriarcado. ¿Por qué voy a reconocer a otra mujer, no? ¿Por qué voy a reconocer su trabajo? Es más fácil que reconozcan el trabajo de un hombre que de otra mujer, hablando de estas situaciones. Pese a eso, me da mucha satisfacción decir que la Comisión de Asuntos Indígenas de Quintana Roo nos invitó a Carlos Chablé y a mí a trabajar en las comisiones que elaboraron el proyecto de las letras doradas y la medalla de María Wicap, y que pues la verdad fue una emoción pues muy grande, porque de que desconocían a María a que su nombre estuviera en letras doradas y haber participado en el proceso, porque nosotros estuvimos en las comisiones. Es más, hubo personajes, no voy a decir sus nombres para que no me demanden, que llegaban diciendo, no, no es cierto, pruebas, como si fuera una lucha, un litigio. Sí. Tuvimos que presentar pruebas como si fuera un litigio, pero eso lo hizo apasionante y muy interesante, y sí, me siento muy satisfecha y de haber posicionado a una mujer indígena que era invisibilizada y que hoy todo el mundo habla de ella. Y para hoy, luchar por la maternidad y la paternidad del personaje. Bien, pero que está ya en letras doradas. Está en letras doradas y eso es muy importante porque si da trabajo posicionar a mujeres, cuando se trata de mujeres indígenas da doble trabajo. Y además una mujer indígena que dirigió ejércitos, que comandó batallas, o sea, no cualquier mujer indígena, o sea, que no rompe cualquier clase de estereotipos sobre lo femenino. Y el acceso a la investigación sobre María, al libro, maestra, ¿dónde podemos...? Pues mira, el primer libro que hice con Landy, Género y Dualidad, se vende en la librería de la UADY, porque pues ahí a los autores nos dan como 5 libros. Y el libro de la novela En busca de María Wicap, que está basado en hechos reales, pero contado de manera novelada, con mucho respeto a la cultura maya, y en eso fue muy importante la participación de Carlos Chablé, que él no es un observador de la religiosidad maya, él practica la religión maya, esta religión que los antropólogos llamamos sincrética, y que por lo tanto es muy respetuosa, porque de repente hay gente que agarra la cruz, la Santísima, como si fuera una metralleta en una obra. Cuidado, ¿eh? Nosotros hicimos mucho cuidado de que las iglesias mayas no se ofendieran con nuestra novela. De hecho, se las hemos llevado a las iglesias mayas, y está en Sede Culta, en la biblioteca donde está Manuel Cepeda Peraza, está ahora la librería, y ahí se vende En busca de María Wicap, que quiero decir que me siento muy satisfecha porque ha sido muy bien recibido, se vende. De hecho, el otro día me dijo la señorita que atiende, es de las que más se vende. Me sentí muy orgullosa. Claro, no a nivel local, no estoy hablando a nivel nacional, pero además ha tenido una buena aceptación. Felicidades, Georgina, felicidades por ese logro. Gracias a las dos. Muchísimas gracias, maestra, por este programa. Ya vimos que de aquí, normalmente de las charlas con las grandes mujeres que nos han acompañado, con cada una de las invitadas que han estado aquí en Tiempo de Mujeres, casi siempre nos comprometemos a tener otro programa, porque nos quedamos así como que a mitad. Pero aquí, creo que aquí salieron como 4 o 5 programas. Fue compromiso, como 4 o 5 programas. Sergio no nos dejará mentir. Entonces, maestra, esperamos tenerla en no mucho tiempo, platicando más amenamente sobre también cualquier otra faceta de su vida, o otro libro a lo mejor. O una siguiente candidatura, pero ya nos vamos. Gracias por estar con nosotras aquí en Tiempo de Mujeres. Muy buenas noches.